Vean, cuando ustedes vayan a ver transporte de masa, es muy complicado. El modelamiento, el tratamiento de la transferencia de masa es extremadamente complicado y a veces obtener información de transferencia de masa no se puede. Pero muchas de las veces si obtengo información de cantidad de movimiento y transferencia de calor, eso me permite proyectar información para obtener lo que yo no pude con ecuaciones y obtener información de transferencia de masa. Lo mismo, puede ser que transferencia de calor sea inabordable, pero con información de transferencia de cantidad de movimiento, yo puedo pasarme a transferencia de calor. ¿Por qué? Por las similitudes y las analogías que están presentes a nivel de esos testigos. Analogías que, como ustedes se dan cuenta, están a nivel de las ecuaciones y a nivel de estos coeficientes de proporcionalidad. Cuando hablamos de transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor o transferencia de masa, ¿no es cierto? Hablamos de que una propiedad se transporta porque obviamente hay una fuerza impulsora, de que podemos calcular la velocidad de esta transferencia considerando la fuerza impulsora, pero también teniendo presente que hay una resistencia que debe de ser vencida. ¿Sí? Pero, ¿cómo se transporta esta propiedad? Y para entender cómo se transporta esta propiedad, hablamos de mecanismos. Repito, hay una fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora vence una resistencia, con eso podemos calcular la velocidad de transferencia, pero muchas de las veces uno se pregunta cómo ocurre la transferencia. Y para de alguna forma entender cómo ocurre la transferencia, necesito hablar de un mecanismo. El mecanismo explica la forma de cómo se desencadena o cómo ocurre la transferencia, ya sea de cantidad de movimiento, ya sea de calor, ya sea de masa. A nivel de mecanismos, ¿sí? Podemos hablar de estos. Estos tres van a estar presentes tanto en cantidad de movimiento, calor y masa. Para entender la lógica de estos mecanismos que explican cómo se transporta la propiedad, voy a tomar como un ejemplo la forma bajo la cual se puede apagar el incendio. Digamos que aquí tenemos una casa o pueden ser unos edificios. ¿Sí? Están incendiados. Para apagar ese incendio, ¿qué necesito? Agua, ¿no es cierto? Digamos que el agua se encuentra por aquí. Aquí tenemos una fuente, un reservorio. ¿Sí? Pues yo necesito llevar el agua hacia donde se encuentra el incendio para aplacarlo. Necesito transportar. Ahora, en términos prácticos, esta agua puede ser cantidad de movimiento, puede ser calor, puede ser masa. ¿Sí? Pues yo necesito transportar desde donde se ubica la propiedad hacia el sitio donde quiero transportar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo transportamos esto? Una forma es que, ¿no es cierto?, haya varias personas que quieran participar. ¿Sí? Entonces, estas personas, ¿no es cierto?, pueden ayudar porque, ya sea con ayuda de recipientes o vasos o lo que fuese, pueden tomar el agua, ¿no es cierto?, y llevarla al lugar donde está el incendio para apagar el incendio. En términos prácticos, estas personas pueden ser que los átomos sintéticos. ¿Sí? Repito, el agua es la propiedad, cantidad de movimiento, calor, masa. Las personas que van a transportar esta agua o esta propiedad en realidad son átomos. Ahora, ustedes
ustedes saben, ¿no es cierto?, que una forma es, como les decía, cada persona tiene un balde, un recipiente, toma el agua, este recipiente se lo pasa a la persona que está a continuación y esta a la que está al lado y así sucesivamente en efecto cadena. De esa forma el agua, ¿no es cierto?, llega al lugar donde está el incendio y puede ser utilizada para qué, para apagar el incendio. Aquí estamos hablando de qué, de interacciones entre personas, interacciones entre átomos. ¿Sí? Una forma válida que la entendemos perfectamente, en la cual las personas, los átomos, las moléculas están interactuando. Por lo tanto, la cantidad de movimiento, el calor o la masa pueden ser transportadas debido a que hay interacciones moleculares. ¿Sí? La menos energética interactúa con la más energética. La que tiene más energía le cede parte de su energía a la menos energética y así sucesivamente. Y eso permite explicar por qué el calor va de la zona de alta temperatura a la zona de baja. La misma lógica la puedo hacer extensiva a nivel de qué? A nivel de cantidad de movimiento, a nivel de interacciones entre moléculas, ¿sí?, más energéticas con las menos energéticas. La más energética le cede parte de su energía a la menos energética y así sucesivamente. Y esto, repito, lo hacemos extensivo a cantidad de movimiento y también a masa. Y de esta forma, ¿sí?, la propiedad va de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Ahora, ¿cuál es la siguiente forma? La siguiente forma es que cada persona vaya al lago, vaya al incendio. Y así, ¿no es cierto?, todas las personas, todos los átomos, todas las moléculas, ¿sí?, van a donde está la propiedad, donde está el agua en este caso, y se dirigen, ¿no es cierto?, al lugar en donde se encuentra el incendio y están transportando la propiedad, están transportando. ¿Cuál es la característica fundamental de este mecanismo? Movimiento, masa. Movimiento y masa. Movimiento macromolecular. Aquí de alguna forma, ¿qué pasa? Que los átomos y las moléculas, las personas mantienen su posición. Solo están interactuando de una forma. Acá ya existe un movimiento masa. Aquí es un movimiento macromolecular. Un movimiento de masa. Es justamente la característica fundamental de este mecanismo de transmisión. ¿Sí? Y finalmente, hay otro que es un mecanismo directo en el cual no participan las personas, en el cual no participan los átomos, las moléculas. Para representar eso, ¿cierto?, puede ser que mediante una manguera y una bomba, ¿no es cierto?, yo directamente transporte el agua hacia el lugar en donde está el incendio para aplicarlo, transporte las propiedades, cantidad de movimiento, calor o masa, desde el sitio inicial hasta el sitio. Este último mecanismo se caracteriza justamente por eso, porque no necesita de átomos, moléculas, no necesita de materia para que la propiedad sea. Interacciones moleculares, movimiento masivo. Explica la transferencia de cantidad de movimiento, calor y masa. Este último mecanismo, que es directo, en el cual no participa la materia, es únicamente exclusivo de transferencia. De hecho, esto se conoce con el nombre de radiación. ¿Sí? ¿Les habrán dado cuenta? Habrán leído un poco de la temática, ¿no es cierto? Esa energía, ese calor que produce el Sol llega hasta la Tierra mediante ¿qué? Mediante radiación, ondas electromagnéticas. Ustedes saben que el nivel del espacio es prácticamente vacío, no hay átomos, no hay moléculas. ¿Cómo explicaríamos nosotros esa transferencia? ¿Sí? Si no existe materia. Es posible porque los responsables de la transferencia son ¿qué? Son ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas no necesitan, ¿no es cierto?, de átomos, no necesitan de materia para moverse o para transportar, en este caso no. Estos tres mecanismos, repito, me permiten a mí entender cómo
cantidad de movimiento, como calor o como masa, se transporta desde la zona de alta concentración hacia la zona de baja concentración. Repito, interacciones o movimiento masivo está presente en los tres transportes. El último, en el cual no necesito de materia, no necesito la participación de átomos o moléculas, está presente exclusivamente en lo que es transferencia de calor, y específicamente eso se conoce con el nombre de radiación. ¿Bien? Entonces, estos mecanismos bajo los cuales las propiedades se transportan se conocen con el nombre de conducción, convección y radiación. Estos nombres son más comunes a nivel de transferencia de calor. ¿Sí? Pero tal vez a nivel de transferencia de cantidad de movimiento la convección se mantiene. ¿Sí? Hablamos de un transporte convectivo. Y aquí tal vez esta conducción, hablamos mucho, nos centramos mucho en lo que es un régimen, un mecanismo molecular de transporte. O a veces lo podemos asociar mucho con lo que es un régimen laminar. ¿Sí? Entonces, este régimen laminar de alguna forma empata con este mecanismo que es conducción, mecanismo molecular, que justamente las moléculas, los átomos están internos. Acá, la convección a nivel de transporte de cantidad de movimiento, tal vez nos decimos mucho como un régimen turbulento. Laminar y turbulento son sinónimos de conducción y convección a nivel de transferencia, transporte de cantidad. Pero, como les decía, estos tres mecanismos son los que nos permiten a nosotros entender cómo cantidad de movimiento, como calor y masa se transportan desde la zona de alta concentración hacia la zona de baja concentración. Y los tres están presentes a nivel de cantidad de movimiento, calor y masa, y también eso justifica mucho el hecho de que las similitudes que les acababa de comentar y mencionar. ¿Qué otra característica importante presentan los fenómenos de transporte? Aquí va a ser muy común que nosotros trabajemos mucho con lo que son números, también llamados grupos adimensionales. La característica fundamental, repito, de los fenómenos de transporte, que muchas de las veces nosotros vamos a trabajar con estos grupos números adimensionales. Brevemente, ¿qué es un grupo? ¿Qué es un número adimensional? No es más que la combinación de variables de forma tal que sus unidades se cancelan y finalmente no tiene dimensiones. Uno muy típico a nivel de fenómenos de transporte, que lo voy a utilizar para que vean la lógica del planteamiento, es el famoso número adimensional de Reynolds. Este Reynolds agrupa la combinación de densidad, velocidad, una longitud característica dividida para viscosidad. Numerador, densidad, velocidad, longitud, denominador, viscosidad. Si yo analizo las unidades, se van a cancelar todas, y por eso es un grupo dimensional. Densidad, masa por unidad de volumen, velocidad, longitud por unidad de tiempo, longitud, viscosidad, masa sobre longitud. La masa se va con velocidad y nos queda longitud, se nos queda longitud, se nos queda, no tiene dimensiones. Consecuentemente, la agrupación de estas variables solo refleja que un número sin ningún tipo de dimensiones. Ojo, igual acá, la lógica de un grupo dimensional tiene algo implícito. Y ni siquiera es necesario mencionarlo, pero se lo digo porque igual a veces confundimos. Para que esto tenga, o sea cierto, que necesito coherencia en cuanto a unidades.
unidades. ¿Qué significa ello? Que yo trabaje con unidades del mismo sistema. No es posible que yo, por ejemplo, aquí utilice libras por cada pie cúbico, aquí metros por segundo, aquí no sé, pulgadas, y acá unidades de libras. Eso no se puede. Siempre deberé de utilizar el principio fundamental, que es coherencia en cuanto a unidades, y eso significa un mismo sistema de unidades. Ahí sí, este número dimensional o el valor numérico que obtengo de este grupo dimensional tiene una significancia muy, pero muy importante. ¿Por qué? Brevemente, cuando yo trabajo con grupos adimensionales, estoy disminuyendo la complejidad del análisis de un determinado punto. Los fenómenos que estamos analizando, cantidad de movimiento, calor y masa, son complejos. ¿Sí? Tal vez a nivel de cantidad de movimiento, las variables que vamos a utilizar no son muchas, pero cuando ya vean transferencia de calor, cuando ya vean transferencia de masa, son fenómenos multivariables. Posiblemente tengan 15, 20, 30 variables, y a veces cuando yo quiero ver la relación entre las distintas variables, es muy difícil. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes pueden hacer un ensayo en laboratorio, y si tienen un fenómeno que tiene apenas dos variables, nosotros llamamos X y Y, para ver la relación entre ambas variables, sacan, obtienen datos del laboratorio de X y Y, y una forma de ver la relación es graficar Y versus X. Y sacan una curva, ¿no es cierto? Y esa curva les permite a ustedes identificar la relación entre las variables. Esta forma de interpretar la relación entre variables tal vez es lógica, sencilla, algo a lo que tendemos nosotros a hacer mucho, pero tiene o es fácil de interpretarse cuando manejamos muy pocas cosas. Pero como les decía hace un rato, resulta que el nivel de fenómeno de transporte ya son 5, 10, 15, 20, 25, 30 variables. Y ver la relación entre variables ya gráficamente no se da. Pero la ventaja que presentan los grupos adimensionales, como les decía, es disminuir la complejidad del fenómeno. ¿Por qué? Porque yo puedo replantear mi fenómeno en función de qué? De los grupos dimensionales. Y ahora mi nueva variable es Reynolds. Ya no es aisladamente densidad, velocidad, longitud, viscosidad. Gano mucho, ¿por qué? Porque mi nueva variable reemplaza ¿cuántas? ¿Sí? Yo puedo tener varios grupos adimensionales que agrupen varias variables y de esa forma redefinir y reescribir mi fenómeno, mi problema en función de grupos adimensionales. Y como les he dicho, la ventaja tal vez, la pueden ver fácilmente, es que yo pasé de tener 30 variables a tener tal vez 5 grupos adimensionales que caracterizan el fenómeno que yo quiero. ¿Sí? Eso es mucho más fácil. Lo segundo, es que muchas de las veces cuando yo hago un estudio, cuando yo hago un análisis, muchas de las veces el producto de mi estudio es particular. Lo que yo genero como resultado solo se aplica al sistema en el que yo estaba. Resulta que cuando yo trabajo con grupos adimensionales, ya hago una generalización. Por ejemplo, si tomo como referencia este número de Reynolds, este número de Reynolds es sinónimo de ¿qué? De turbulencia. El nivel de turbulencia que le puedo dar al movimiento o al desplazamiento. ¿Sí? Para tratar de ver o de caracterizar cómo se mueve su fluido, yo puedo hablar de un régimen laminar, un régimen de transición y un régimen de turbulencia. ¿Cuánto turbulencia es un fluido? ¿Sí? Y para caracterizar esa forma como se mueve el fluido, yo utilizo el número. ¿Sí? Brevemente, esto ya lo veremos con más detalle en las siguientes clases. Yo tengo un régimen laminar. Cuando producto de aplicar este grupo adimensional, yo tengo un número de Reynolds que es inferior a 2100. Los números de Reynolds inferiores a 2100 significa régimen. A veces le ponen 2300, eso depende mucho de los 2100, 2300, inferior a ese valor, régimen laminar. El opuesto al régimen laminar se llama régimen turbulento. Aquí hablamos de números de Reynolds superiores a 2800, algunos de autores de tendencia. ¿Sí? Pero ojo, estos números únicamente cuando estamos hablando con tuberías circulares.
Y en tuberías circulares se aplica este número de Reynolds, pero en lugar de ella se utiliza el diámetro tubular. Entonces, cuando un fluido se mueve por una tubería, aplica este número de Reynolds y veo que su número de Reynolds es inferior a 2100, el régimen es laminar. Si cambio las condiciones de flujo, específicamente tal vez aumente el caudal, aumente la velocidad, y ya obtengo un número de Reynolds que es 2800, 3000, mayor a este valor, ya es Reynolds. Entre laminar y turbulento se conoce como nombre de transición. Transición porque está dejando de ser laminar y pasa a ser turbulento. Tiene componentes de laminaridad y tiene componentes de turbulencia. ¿Sí? Transición tiene mucha lógica porque, repito, está justamente pasando de laminar a turbulento. Consecuentemente, la transición está entre 2100, 2800 y 2300. Pero esto que les estoy explicando es repito, no me importa el fluido. No me importa si estoy trabajando con agua o si estoy trabajando con glicerina. Si ambos fluidos presentan el mismo número de Reynolds, significa que tienen el mismo nivel de turbulencia, indistintamente del fluido como puede ser. Como ustedes se dan cuenta, hay un fenómeno es particular, el fenómeno es general. Y esa es la ventaja de trabajar con grupos dimensionales. Porque, repito, muchas de las veces yo hago un trabajo en laboratorio y los datos que genero son particulares para el sistema, las sustancias con las cuales estuve trabajando. Pero la ventaja de estos grupos dimensionales es que justamente su lógica tiene mucho que ver con simetrías, con analogías, ¿sí? Hace que pase de un fenómeno particular a un fenómeno ya. Y aquí, repito, es indistinto de que yo trabaje con agua, glicerina, queroseno, diésel, gasolina, en fin, la miel de abeja, lo que sea, no me importa el fluido. Porque si presentan el mismo número de Reynolds, su fenomenología en cuanto al flujo, la forma que tiene ese flujo, es exactamente la misma. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Que si, repito, glicerina, agua, miel de abeja, tienen un Reynolds igual a 10, tienen un patrón de flujo exactamente. Claro, glicerina, agua, miel de abeja, sobre todo van a presentar que diferente densidad, diferente velocidad, y obviamente van a tener que presentar una diferente velocidad. ¿Para qué? Para que justamente su número de Reynolds se llene. Claro, esa combinación de variables hace que presenten un número de Reynolds, y si tienen el mismo número de Reynolds, repito, la forma que tiene ese flujo se llena. Y así ustedes se van a dar cuenta que nivel de fenómenos de transporte, en cantidad de movimiento, en calor y masa, van a tener un sinnúmero de grupos dimensionales que se utilizan en cada caso. Ustedes van a ver que el Reynolds está presente porque ese movimiento, ¿sí?, a veces es requisito indispensable para que ocurran todos los transportes. Chicos, van a hacer una consulta, van a ver. Vamos a tratar de consultar y vamos a ver si consiguen 20 grupos adimensionales, ¿sí?, que se utilicen a nivel de fenómenos de transporte.